Sí, ahí ya está. Ya está. Ok, bueno, entonces a raíz del problema de conexión que tiene el ingeniero Sosa, entonces yo voy a desarrollar la clase del día de hoy, resolviendo estos ejercicios de 1 al 3, y en los siguientes ustedes van a resolver. De todas maneras, está en el aula, está alzado el video de resolución de estos ejercicios para que ustedes puedan verlo asíncronamente. Bueno, repito, entonces el primer ejercicio dice se tiene un horno eléctrico a resistencia de 4.700 vatios. Se pide que ¿qué tipo de carga es? B, calcular la corriente que consume y la llave termomagnética de protección. Entonces, ¿qué dato tenemos? Tenemos como dato que tenemos una resistencia de 4.000. Ahí hay una aclaración. Esta 4.700 es la potencia. Entonces, se tiene un horno eléctrico a resistencia de 4.700 vatios de potencia, ¿se entiende, no? No confunda que este 4.700 sea la resistencia. Es 4.700 vatios de potencia. Entonces, ustedes vieron que la resistencia, ¿qué tipo de carga es una resistencia? Es del tipo resistiva. ¿Y qué característica tiene con respecto a su factor de potencia? Tiene un valor de 1. ¿Por qué tiene 1? Porque la tensión y la corriente están en fase, se dice cuando están alineados. Tienen la misma dirección y sentido ambas. Entonces, el factor de potencia es 1. No tiene ningún ángulo entre dos parámetros, o sea, la tensión y la corriente. Entonces, todas las cargas resistivas tienen un factor de potencia 1. Entonces, aquí vamos a aplicar la fórmula de la potencia, que es igual a la tensión por la corriente por el factor de potencia. ¿Y qué nos pide? Entonces, la primera, ¿cómo respondemos? Es una carga resistiva, ¿tá? La segunda, que dice calcular la corriente que consume, es despejar de acá la corriente, ya que tenemos la potencia, que es dato, tenemos la tensión, que también es dato, y el factor de potencia. Entonces, tenemos que la corriente es la potencia dividido la tensión por el factor de potencia. Y aclarar también que como es un circuito monofásico, entonces esta tensión es 220 volts. Es la tensión entre fase neutro. Entonces ahí reemplazamos sus valores y nos queda 21,36 amperes, que es la corriente que consume la resistencia debido a la corriente que circula por ahí. Entonces, como esta corriente circula y mirando este circuito, entonces este es el horno eléctrico, este es la fuente, y nos pide calcular el punto C, que es la llave termomagnética. Esta llave que es la llave de protección de este circuito. Entonces, vemos este 21,36 y vamos a una tabla de valores comerciales. Las llaves termomagnéticas tienen valores comerciales, tanto para las monofásicas y también trifásicas. Ahora, como estamos viendo un circuito monofásico, entonces consideramos la monofásica. Entonces, buscamos comercialmente cuál es la llave más próxima, superior a este 21,36, que es la de 25 amperes. Entonces, en el mercado existe
llave termomagnética de 25 amperes. Entonces, esta es la que vamos a utilizar aquí en la llave. O sea, como llave termomagnética, una llave termomagnética de 1 por 25. Este 1 se pone adelante para indicar que es monofásica. Porque cuando es trifásica, que vamos a ver la unidad siguiente, es 3 por 25. Por acá es 1 por 25 amperes. Entonces, con esta llave 25 amperes, ¿qué es lo que se hace? Se protege el circuito debido a que la corriente máxima que circula este valor, y con 25 por cualquier circunstancia, cualquier sobrecorriente que ocurra, entonces esta llave lo va a proteger. No sé si tienen alguna consulta, una duda con respecto a eso. No, profe. Ok. Bueno. El segundo ejercicio dice, se tiene una impedancia Z igual a 5 más I6 conectada a la red de tensión de la ANDE y nos da el valor de la tensión, que es 220 con un ángulo de 60 grados. Entonces nos da la impedancia y está expresada en forma fasorial. 5 más I. Y nos da también la tensión. Entonces pide A, dibujar el circuito. B, calcular la corriente que circula por el circuito. C, dibujar el diagrama fasorial de tensión y corriente. Y luego calcular las potencias aparente, activa y reactiva. Entonces, una recomendación es siempre, acá, este ejercicio, acá se les pone a ustedes el circuito. Pero en el examen yo les puedo poner solamente puro texto. El puro texto. Y ustedes tienen que, con esta lectura, imaginarse el circuito. ¿Está? Excepto que sean una cuestión un poco más compleja, entonces sí se les da el circuito. Pero generalmente se queda a cargo del alumno diagramar el circuito eléctrico. Bueno, entonces, acá tenemos nuevamente la fuente con la tensión. Esta es la corriente que circularía por esta carga cuya impedancia es 5 más J. Entonces, esta impedancia ya no es resistiva. Esta impedancia ya está incluida una parte resistiva y una parte reactiva. El profesor Sosa lo ha explicado que toda impedancia compone de dos partes. Una parte real, que es la parte resistiva, y una parte imaginaria que corresponde a la parte reactiva. Entonces aquí yo tengo, en este cajón que tengo acá, que sería la Z, la carga, que va a recibir la corriente cuando yo cierro esta llave. Entonces, el primer paso que se tiene que hacer es, porque aquí hay que trabajar todo en la misma condición. Si a mí la tensión me está dando en forma polar con un valor, su módulo y su ángulo, entonces esta impedancia también tengo que ponerlo de esta forma polar. O al revés, si tengo la tensión, puedo pasarlo en esta forma. Porque ambos tienen que estar en las mismas condiciones para poder resolver. Entonces aquí lo que se hace es pasar esta impedancia en forma polar, con un módulo y su ángulo. Está de tal forma poder relacionar con la tensión. Tengo entendido que el profesor le explicó cómo transformar de esta
de esta forma cartesiana a esta forma polar. Que sencillamente con la máquina de calcular se puede realizar. Entonces aquí, cuando la impedancia ya tengo módulo I y ángulo, entonces relaciono. Yo sé por la ley de Ohm que la corriente es la relación entre la tensión y la impedancia. Entonces, este es el valor de la tensión, este es el valor de la impedancia que he modificado en su forma, y obtengo el valor de esa corriente. Me dice que vale 28,2 con un ángulo de 9,8 amperes. Entonces la corriente que circula al cerrar esta llave, la que circula acá, tiene este valor. Entonces uno es entonces dibujar el circuito que ya está, calcular la corriente del circuito, que es este valor. La siguiente pregunta es dibujar el esquema fasorial de la corriente, tensión y corriente. Entonces eso aquí está expresado, creo, no sé si se está viendo. No sé si ven ustedes el fasorial. Siempre se pone los ejes cartesianos para poder hacer el diagrama. Entonces, yo acá tengo que poner la tensión. Primero la tensión. Esta tensión, este vector tensión que yo tengo, que es 220 ángulo de 60. Entonces dibujo un ángulo de 60 con el valor de la tensión en módulo de 220. Calculé la corriente. Esa corriente dibujo acá y veo qué ángulo me da la corriente. Me dice que es 9,8. Entonces, gráficamente yo puedo tomar una escala y tomar este 220 y este 9,8 con este ángulo de 9,8 y este 28,2 que es el módulo. Sencillamente esa es la que les pide a ustedes dibujar, el diagrama fasorial. Entonces, esa sería la respuesta a la pregunta C, dibujar el diagrama fasorial de tensión y corriente. Por último, pide calcular las tres potencias. ¿Vieron ustedes el triángulo de potencia? Donde tenemos la potencia P es la activa, U es la reactiva y esa es la potencia aparente. Entonces vamos a las fórmulas. Entonces, la potencia aparente está definida como el producto de la tensión por la corriente, donde I está puesto acá como un símbolo, es el conjugado de I. Para obtener el conjugado se cambia el signo del ángulo. Si este es polar, en caso de polar. Entonces hago la potencia aparente es igual a la tensión primero, 220 ángulo de 60 por la corriente. Por la corriente que es el módulo y se hace por el conjugado que es I sub 0. Entonces, como tengo 9,8 es menos 9,8. Multiplico ahí los módulos y efectúo los ángulos. En este caso los ángulos se restan directamente. 60 menos 9,8 da 50,2 y 6.204 es el producto de 220 por 28,2. Entonces, esto mismo yo puedo ponerlo en forma cartesiana, donde tengo
la parte real y la parte imaginaria. La parte real siempre es la resistiva y esta es la parte reactiva. Entonces de aquí yo puedo sacar las otras dos potencias. ¿Ah? Esta que aquí es la potencia activa, que está relacionado con la resistencia. Y esta es la potencia reactiva que está relacionado con los otros elementos reactivos, que pueden ser, en este caso, esto el que puede generar, puede ser inductivo o capacitivo o ambos. Entonces, este valor es la parte reactiva. Entonces, 1052 es la potencia reactiva. Entonces, esto yo puedo graficar y me da un triángulo que se llama de potencia, triángulo rectángulo. ¿Está? Y se expresan, la potencia se mide en vatios, 6113,5 vatios. La potencia reactiva es en 1056 bar, volt ampere reactivo. Y la aparente es 6204 volt ampere. Esto también les puede dar en múltiplo de estas unidades. Puede ser kilowatt, puede ser kilovolt ampere reactivo o kVA, kilovolt ampere. Sería entonces, ese sería calcular la potencia aparente. ¿Está? ¿Tiene alguna duda? Profe, Señor, ¿puedes repetir, por favor? ¿de qué parte? P, ¿qué es P? ¿Qué es P, Q y S? Ok, bueno, hasta aquí en la corriente se entiende, ¿verdad? ¿Cómo calculamos la corriente? Ahora nos pide calcular las potencias aparente, la potencia P se simboliza para la potencia activa, Q es la potencia reactiva y S es la potencia aparente. Entonces, la potencia aparente, esta es la fórmula de la potencia aparente, que ustedes tienen que saber. Pueden ver en los libros o con algunas anotaciones donde expresa que vectorialmente esto es la potencia aparente, S igual a V, que es la tensión, por la conjugada de la corriente. Ese dice la fórmula, esto se expresa así. Entonces, yo tengo que hacer el producto de la tensión por la corriente para poder obtener el valor de la potencia aparente. Entonces, multiplico la tensión que tengo como dato, que es 220 voltios, con un ángulo de 60 grados. Ese es el valor de la tensión. Y esto tengo que multiplicar por la conjugada de la corriente. Y la conjugada de la corriente es el mismo módulo, esta que hallamos la corriente, pero con signo cambiado. ¿Ah? Esa dice la forma. Entonces, ¿yo qué hago? Multiplico en todo producto de fasores, se multiplican los módulos. 220 multiplico por 28,2 y me da 6204. Y efectúo cuando tengo, y con los ángulos que hago, los ángulos sumo o resto. En este caso, como son de signos contrarios, se resta los valores de ángulo. Entonces 60 menos 9,8 me da 50,2. ¿Okay? Entonces tengo ya en su forma fasorial. ¿Qué hago esto? Convierto a la forma cartesiana. No sé si ustedes le explicaron cómo realizar con la calculadora. Es muy fácil de calcular esto.
Los profesores Morel y Torres le va a dar con detalles cómo se calcula de forma polar a cartesiana. Eso no se preocupen. Sí, profe, La ya idea, mostraron. ya mostraron, ok. Entonces, acá lo que estamos viendo los conceptos y estos ejercicios son un poco para reforzar la teoría que damos, pero los auxiliares van a darle con mayor detalle. Bueno, entonces esta forma polar, yo paso a la forma cartesiana. Y este tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, la S me dice que es 6113,5 menos I 1056. Esta parte real corresponde a la potencia activa. Entonces, de ahí yo saco la potencia activa es 6113,5 vatios. Y esta parte, este módulo, es la Q, que es la potencia reactiva. Y este valor, el módulo, que es de la S, es la potencia aparente. Esto tiene que ustedes manejar bien. Se puede calcular separadamente. También eso van a ver que yo puedo calcular separadamente esta P sin utilizar este método. Puedo ir por otro camino que también se le va a explicar o tal vez ya le explicaron. Pero yo puedo hallar P, Q y S separadamente. Pero esta es la forma más sencilla de calcularlo, porque al hallar la aparente ya directamente acá yo puedo sacar las otras dos potencias, que son la activa y la reactiva. ¿Ah? Profe, VA significa volt ampere, ¿no? Exactamente. Volt ¿Y ampere. VAR? Volt ampere reactivo. Ah, ya. Sí. Y si es un múltiplo que también le va a tocar le van a dar valores. Esto podría ser kilowatt. Esto podría ser kilovolt ampere reactivo y este sería kVA, kilovolt ampere también. Vamos a hacer ejercicios también que tienen múltiplo de estas unidades. Profe, yo tengo una Sí. duda sobre el voltaje. Sí. ¿El ángulo tiene algo que ver con la frecuencia o no? No, nada que ver. Ah, ok. Ese ángulo es lo que la fuente de origen tiene. Es por una cuestión de fabricación, por una cuestión de procedimiento del sistema de la generación. Este viene de la generación, ese ángulo. No tiene nada que ver con la frecuencia. Nuestra Entiendo. frecuencia es 50 Hz, es fija, eso no cambia. Sí. ¿Está? Sí, Cuando profe, gracias. veamos en la siguiente unidad, que vamos a ver justamente el sistema trifásico, ahí van a entender bien eso, porque ahí las tres fases van a tener ángulos diferentes. ¿Ah? Bueno, el ejercicio 3 dice, se tiene dos impedancias conectadas en paralelo a una fuente de tensión 220, otra vez nos muestra en forma polar, 220 volt con un ángulo de desfasaje de 50. Se pide calcular la corriente en cada impedancia, la corriente total, el diagrama fasorial de tensión y corriente y calcular el factor de potencia del circuito. Entonces aquí nos está dando dos impedancias. Acá trabajamos ya con dos impedancias. Z1, 3 menos I5 y la Z2 es 6 más I3 ohm. Bueno, así como vimos en el ejercicio anterior, siempre ustedes ven cuando nos da en forma polar la tensión
y la impedancia nos da en forma cartesiana, siempre hay que trabajar con el mismo sistema. Por eso que aquí, nuevamente, Z1 y Z2 se convirtieron a forma polar para poder relacionarse con la tensión. Entonces, al convertir a polar, tenemos 5,83 con un ángulo de menos 59,04. Y la impedancia 2 es 6,71 con un ángulo de 26,56. Entonces, nuevamente por la ley de Ohm, porque nos está pidiendo la corriente en cada impedancia. ¿Cuál es la corriente que pasa por esta impedancia? Entonces, la corriente que pasa por la impedancia 1 es la tensión dividido esa impedancia. Entonces, aquí ustedes ven el circuito. Este sería la fuente de tensión. Y aquí está una impedancia Z1 y aquí la impedancia Z2. Entonces, para el cálculo de ISO1, que es la corriente que pasa por esta rama, sería utilizando la ley de Ohm, sería la tensión V, que es la misma tensión de esta, está aplicada en estos dos puntos. Es la misma tensión de la fuente. Entonces, hacemos la relación de ellos y calculamos la corriente en forma polar, que nos da 37,7 con un ángulo de 109,04, y en forma cartesiana la parte real y la parte imaginaria. Igual cosa se hace con la corriente ISO2 que pasa por esta rama. Y acá relaciono la tensión, que es esta tensión acá, es la misma tensión de la fuente, por esa es la característica que habíamos visto con los circuitos paralelos, que todas las cargas reciben la misma tensión de la fuente. Entonces nuevamente relaciono la tensión con la impedancia Z2 y hallo en forma polar y en forma cartesiana sus valores. Entonces esa sería la pregunta A, la corriente en ambas impedancias. Y luego pide la corriente total. Sabemos por la ley de Kirchhoff, que la corriente que sale de la fuente es igual a la suma de las corrientes que pasa por las ramas. O también usando el mismo ley de Kirchhoff de los nodos. Tomo este nodo y dice que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. O sea, I sub T va a ser igual, que entra es igual a la suma de las corrientes que salen. I1 más I2. Entonces, reemplazo, y acá es mejor trabajar con la cartesiana. Reemplazo acá sus valores. Entonces voy a sumar las partes reales. 12,5 sumo con 30,1 y la parte imaginaria sumo también entre sí para obtener esto en forma cartesiana y nuevamente puedo pasarlo a la forma polar. Entonces ahí tengo la corriente total que me está pidiendo en la pregunta B. La pregunta C dice dibujar el diagrama fasorial de tensión y corriente. Entonces, ¿con cuál de ellos yo voy a dibujar? Está ISO1, ISO2 y ISO-T. Porque me pide dibujar el diagrama fasorial de tensión y corriente. Entonces, voy a dibujar la corriente I1, I2, la IT y también la tensión, porque piden también dibujar. Esto que están viendo acá, el dibujo, es simplemente una forma como se puede expresar esta impedancia. Vimos que la impedancia tiene una parte resistiva y una parte inductiva. También en un ejercicio se les puede expresar así.
les puedo decir que la impedancia en esta rama tiene de resistencia tanto y de reactancia tanto. Y ustedes lo juntan de manera cartesiana para poder efectuar la misma cosa acá. Entonces también se les puede expresar, no así. Entonces, también se les puede indicar de esta forma, separados los elementos, pero ustedes pueden juntarlo como impedancia. ¿Ah? Bueno, entonces la parte fasorial. Entonces, Profe, sí, ¿por qué en uno de una impedancia tiene un capacitor y en el otro tiene una bobina? ya acá, no, es solamente, a ver, el Z1, ¿dónde tengo Z1? Está bien. ¿Por qué el profesor les puso acá esto, una X? ¿Por qué? Porque este valor que indica acá, negativo, corresponde a la parte de capacitores. Los capacitores tienen un ángulo de desfasaje negativo. ¿Está? Sí, profe. Y acá el otro es positivo. Entonces es una bobina. Eso también con los ejercicios, con los auxiliares van a ir detallando mejor. Pero estos signos indican por qué se puso acá el ángulo. El ángulo negativo me indica que eso es capacitivo y no es que se tiró al azar, sino es por eso, porque acá esto corresponde a negativo por el desfasaje negativo que hay y esto es positivo. ¿Ok? Bueno, entonces aquí voy primero a dibujar el ISO 1 y tengo menos 12,5, perdón, este valor que es 37,7, ángulo 109. Entonces ISO 1 tiene ese valor y esto es 109,09. 107,09. Dibujo. Siempre dibujo los ejes. Este sería el eje de la resistencia y este sería el eje de la parte real y este sería la parte imaginaria. ¿Está? Así se representa. Entonces aquí yo tengo un ángulo de 107,909 y este sería el módulo que representa al ISO 1. El ISO 2 como valores tiene 32,8 y un ángulo de 23 grados. Entonces, ISO 2 es esto acá, 28, y el ángulo de 23,4. Y así voy dibujando. La I total, vimos nosotros que la I total nos da este valor, 51 y un ángulo de 70. Entonces, si yo hago en escala, si este ISO 1 le doy un módulo en escala, sumo una escala, todo en escala, y luego trazo este ISO T con un ángulo que dice 70 grados y 51,72 de módulo. Y si yo calculo, esto debería ser un paralelogramo. Debe ser un paralelogramo, donde estos lados son paralelos. Este debe ser paralelo. Entonces, debe coincidir. Si yo hago en escala y que está en forma de trazo acá, debe ser paralelo a esto. Y esto que trazo los extremos del vector tienen que ser paralelo. Entonces, esto tiene que ser un paralelogramo. Si está bien dibujado. Eso indica que esta corriente total es la suma de las dos corrientes. Esa es una forma de comprobar usted que está bien los resultados. Y finalmente trazo la tensión que tenemos como al principio está 22,50
220, 50. Entonces esto tiene un módulo de 220 y este un ángulo de 50. Entonces ahí tengo dibujado el diagrama fasorial de todos los componentes: tensión, corriente 1 y 2 y la corriente total. Y finalmente nos pide calcular el factor de potencia del circuito. ¿Cómo yo calculo el factor de potencia? ¿Quién me puede decir cómo yo calculo este factor de potencia del circuito? Del circuito. ¿Qué es factor de potencia? ¿Qué es factor de potencia? No es el ángulo que forma la corriente Entre- con la tensión, el coseno del ángulo. Correcto. Pero como tú dices, el circuito, del circuito total, entonces, ¿entre qué tengo que relacionar? Entre esta corriente, perdón, entre esta tensión y cuál corriente. La total. Correcto. Tiene que ser esta tensión con la corriente total, porque en la pregunta me dice calcular el factor de potencia del circuito. Entonces yo tengo que trabajar con los valores totales. En este caso, la tensión, que es fija, y la corriente total. Entonces yo calculo, veo cuánto es este ángulo. ¿Cómo yo puedo calcular este ángulo? La I total, que tengo que 70, ¿ok? Menos este ángulo 50, que es la tensión, ¿no? Y esa diferencia está acá. Entonces, ese ángulo, gráficamente puedo calcular que sería 70,1, que es la corriente total, menos la tensión, que es 50. Entonces da 21, entonces ese es el ángulo. Pero a mí no me pide el ángulo, nos está pidiendo el factor de potencia. Pero el factor de potencia, que es igual a coseno de este ángulo. Entonces yo calculo el coseno es 20,1 y da 0,93. Entonces este es finalmente el valor que nos está pidiendo, el factor de potencia. No sé si están entendiendo. Sí, profe. Ok. Y ven ustedes acá, si ustedes tienen este eje de referencia, ¿ustedes qué tienen primero acá? Si yo avanzo para acá, ¿qué veo primero? La tensión. ¿Ok? Y después veo la corriente. No sé si, le voy a hacer una consulta, no sé si ustedes ya dieron desfasaje entre tensión y corriente. Si se adelanta o se atrasa la corriente con respecto a la tensión, ¿qué tipo de carga es? Sí, ya dimos, profe. Sí, Creo. bueno. Aquí tengo la tensión, ¿no? Y tengo la corriente acá. ¿Cómo yo puedo saber qué tipo de carga prevalece en el circuito? Si se Aquí. adelanta era capacitiva, creo, profe. Correcto. Sí, es capacitiva. Entonces, si yo les pregunto así, dado el circuito, los resultados del circuito total, ¿qué tipo de, este factor de potencia que me da, qué tipo de carga prevalece o que está, es capacitivo? ¿Ok? Es importante tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Porque después es útil para, mismo para estar resolviendo, porque por ejemplo, si le da para abajo, va a ser inductivo.
Profe, Entonces, no necesariamente tiene que adelantar, o sea, se tiene que desfasar 90 grados, ¿verdad? no, 90 grados se desfasa, se considera cuando es ideal. ¿Ya vieron ustedes que el inductor, la carga inductiva, siempre la corriente se atrasa con respecto a la tensión? Pero idealmente, si yo conecto una bobina a una fuente, se considera 90 grados. Eso es si no está asociado a otra carga, que sería la reactiva o capacitiva. Entonces, si yo conecto solamente a la fuente una carga inductiva, ahí se consideró 90, porque idealmente se considera que es 90 grados, está atrasado. Sin embargo, el capacitor, conectamos un condensador, un capacitor a una fuente, la corriente está adelantada 90 grados con con la tensión. De ahí que cuando la impedancia tiene una parte real y una parte imaginaria, es porque está combinado la resistencia con elementos inductivos, que serían los capacitores o los inductores. Esa es la diferencia entre una carga reactiva, resistiva, inductiva, resistiva, eh, reactiva capacitiva o reactiva inductiva capacitiva. Eso. Entonces, ese tipo de cosas es importante que ustedes tengan bien claro. Acá siempre vamos a conectar impedancias que tengan combinados. Entonces, resistencia con inductor o capacitor o las tres juntas, ¿no? Entonces, eso, pero para tener en cuenta teóricamente una bobina sola es considerada como una carga ideal por el cual circula una corriente y genera un desfasaje de 90 grados, desfasaje atrasado y adelantado en el caso del capacitor. Bueno, estos son los tres ejercicios que ahora desarrollamos. Como les dije, esto está en video también para que ustedes puedan cualquier duda que tengan, puedan escuchar y puedan aclarar o nos consultan cualquier duda que tengan al respecto. Y aquí están los otros ejercicios. Estos ya son propuestos para que ustedes puedan resolverlo. Que son similares a los tres que resolvimos. 4, 5, 6 y 7. Estos ejercicios. Solamente el profesor Sosa le va a indicar al respecto de cuándo tienen que entregar, cuál es el límite de entrega. Esto no sé si está en el aula. Entonces, o si no, le consultan ustedes cuándo sería la entrega de ese trabajo práctico. No sé si tienen alguna otra consulta. Podemos dejar acá la clase. Están todos todavía ahí. Sí, profe. Sí. Bueno, vos sos Juan Carlos. Luis Carlos, perdón. Sí, profe. Parece que vos solamente Luis Carlos, vos el que participaste, pues el resto parece están pasivos. Bueno, por lo visto entendieron todos, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, entonces dejamos acá y entonces seguimos la siguiente clase. Consulte con el profesor Sosa con respecto a ese trabajo práctico. ¿Está? ¿Ok? Gracias a todos por su atención y hasta la próxima. Gracias. Gracias, profe. Dale.
Gracias, profe. Chao, saludos.